Hay un larguísimo camino que percorrer todavía. Si esto fuera una maratón de 42 kilómetros, estamos en el kilómetro 12.5. ¿Y por qué digo eso? Existen ahí afuera 1.200.000 unidades empresariales que están allá afuera y tenemos inscriptos, como vimos en el slide, poco más de 360.000 MIPYMES. Eso es menos del 30%. Existe también ahí un universo de 1.500.000 personas que trabajan en MIPYMES, cuando tenemos inscriptas y formalmente trabajando 130.000, menos del 10%. Entonces estamos en el kilómetro 12.5 de esta maratón de 42 kilómetros. Pero ¿por qué existe toda esa falta de formalización en el Paraguay? El paraguayo quiere ser informal. El paraguayo no quiere tener a sus empleados inscritos en IPS o tener RUC, balance y las cuestiones en orden. No, señores. Existe esa realidad, esa triste realidad, por culpa nuestra. Y cuanto antes seamos capaces de admitir esa culpa, vamos a pasar de ese kilómetro 12.5, porque hemos lamentablemente construido un muro. Y ese muro que impide que los microempresarios pasen a este lado de la formalidad y del crecimiento se llama burocracia. Porque el microempresario necesita de ese apoyo para pasarse de este lado de la avenida, que es la avenida del progreso. Y en este sentido, esto que estamos inaugurando hoy y tu presencia, presidente, obedece a esa lucha. Y tu presencia, presidente, no es en vano, porque desde el 15 de agosto, día que asumiste, y me toca acompañarte en tus giras por el interior y en tus giras también internacionales, le estás diciendo a los paraguayos y al mundo de que el principal obstáculo para el crecimiento y que el Paraguay sea grande está aquí, está en el aprendizaje. Y eso es lo que estamos haciendo con la inauguración de este centro, porque tenemos que trabajar en estos tres pilares que sostienen este templo. Los tres pilares son el acceso a crédito, la formalidad, el acceso a los mercados. Pero esos tres pilares recorren un viento horizontal que se llama capacitación, se llama aprendizaje. Ahí se completa el cuadro. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir crecer a pasos agigantados. Estoy seguro que con este tipo de metodología, porque esto, presidente, está inventado, esto hace 40 años se desarrolla en los Estados Unidos de América, en más de 50 estados. Esto se desarrolla ya porque lograron exportar la metodología a más de 30 países, porque ya está inventado que funciona el sistema, porque se basa en algo que a mí en particular me gusta mucho, que es en los resultados. Porque aquí se va a medir no los seminarios que se hagan o las charlas que se hagan, que muchas veces yo desde el ministerio veo los reportes y de qué me sirve de que se hayan hecho 47 seminarios cuando los que se fueron a los seminarios quizá no hayan escuchado lo que se dijo. A mí lo que me sirve y al país lo que le sirve para respetar el dinero público es que se abran más empresas, que se contraten más gente, que las MIPYMES logren exportar. Y esos son datos concretos que este tipo de metodología rescata y fomenta. Tenemos que pasar de ese kilómetro 12.5, presidente, y estoy seguro que con tu liderazgo vamos a lograrlo. Tu mensaje ha sido claro y elocuente. A aquellos que todavía no han entendido, el mensaje es que todo está acá en la cabeza y de que para que el Paraguay sea grande, lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos y creer. Muchas gracias. Este es un evento muy importante, es un evento que quienes estamos acá tenemos la dicha de tener un trabajo.
tenemos la dicha y la gran mayoría de quienes estamos en el sector público no estamos dependiendo de las ventas, no estamos dependiendo del ciclo económico. Sin importar lo que pase, a fin de mes vamos a cobrar un salario. Pero esa no es la realidad de la mayoría de los paraguayos. Esa no es la realidad de miles de jóvenes que todos los días están pensando: ¿será que mañana voy a tener un ingreso? ¿Será que a fin de mes voy a tener la posibilidad de poder pagar el salario a los funcionarios, muchos de los cuales son mis propios familiares, mi cónyuge, mis hijos que trabajan en una MIPYME? Hay muchos que dicen: ¿será que después de tantos años voy a tener que cerrar mi negocio? Con lo que implica eso. Cuando se cierra un negocio, no es simplemente los salarios que se dejan de pagar, se mata la experiencia que acumula un emprendedor. Hoy hay jóvenes que están terminando la universidad, muchos de los cuales tuvieron el privilegio de ser los primeros en su familia de ir a la universidad, muchos de los cuales se fueron gracias a un programa de becas. Hoy acabamos de entregar, antes de venir, 5.000 becas a jóvenes para que inicien los estudios universitarios. Pero la realidad es que hay cientos de jóvenes que terminaron probablemente el año pasado, que se graduaron, que tienen un título, un cartón en la mano, pero que hoy siguen buscando empleo. Hay muchos jóvenes que están terminando el colegio hace unos meses o que van a terminar este mes y no saben si van a conseguir empleo. La pregunta es si esta es una condición, si esto es algo que no lo podemos cambiar. Y yo les digo sí. De hecho, es inaceptable que tengamos paraguayos que no tengan trabajo. Es inaceptable que tengamos padres y madres que tengan una angustia por su seguridad económica. La posibilidad de llegar a fin de mes, el que tiene un trabajo, y que hoy vive una angustia porque el salario no le alcanza. El 15 de cada mes ya se queda sin plata, el 20 de cada mes ya no tiene cómo ir al súper. Y esta es una realidad que los paraguayos podemos cambiar nosotros. Y principalmente quienes hoy estamos acá, que somos una clase privilegiada, que sí tenemos un salario asegurado, pero que nuestro trabajo es el que va a cambiar la vida de cientos de miles de jóvenes en el Paraguay. Y este proceso de aprender, porque este es un proceso continuo que no tiene fin, que así como lo emprendió Estados Unidos hace décadas, así como Taiwán lo llevando adelante, nosotros también lo estamos llevando adelante. Nosotros no podemos mirar el vaso, yo por lo menos no quiero ver el vaso medio vacío, quiero ver el vaso medio lleno. En este proceso de desarrollo, los paraguayos hemos hecho algunas cosas, hemos hecho bien. Para que se pueda invertir, para que se pueda generar empleo, para que pueda haber empresas, es muy importante que los cimientos de la economía sean cimientos sólidos, la base, el piso sobre el cual caminamos en términos económicos es la llamada macroeconomía. Que haya crecimiento económico, que haya una inflación baja y estable, que hoy el Paraguay tenga el mismo tipo de cambio que tenía hace más de 20 años. Eso es parte de un proceso de construcción, no es fácil. Nadie nos regaló eso a los paraguayos. Hace 25 años yo tuve el privilegio, con 20 años, de viajar, salir mi primer viaje a capacitar. A la edad de 20 años me fui 35 días a la ciudad de Taipei, Taiwán. Y la misma institución que hoy está apoyando este programa, el ICDF, International Cooperation and Development Fund, le pagaba a jóvenes paraguayos para que vayamos a aprender sobre qué hizo Taiwán en el apoyo a las pequeñas y medianas industrias. Y uno creería, no, pero Taiwán es un país rico. No. Taiwán construyó su riqueza. Taiwán era un país mucho más pobre que el Paraguay, de una adversidad mucho mayor de la que teníamos los paraguayos en esa época. Y construyeron un futuro de prosperidad, donde claramente hay una serie de medidas, no hay una medida, es un conjunto de medidas. Pero principalmente es una mirada, un cambio cultural, que como decía,
el ministro de Industria, nuestro desafío no es construir más puentes. Claro que tenemos que hacer puentes, tenemos que hacer más rutas, tenemos que construir más hospitales, tenemos que construir más escuelas, tenemos que pagar mejores docentes, formación, pero nuestro cambio es un cambio cultural. Y eso es lo que permite que una nación se desarrolle, cuando se genera ese cambio cultural y miramos al puente que nos proyecta hacia el futuro. Un puente que no necesita de varillas de hierro, un puente que no necesita de cemento, pero un puente que requiere del ingenio y de la imaginación para que el Paraguay pueda desarrollarse. Y eso es lo que nosotros estamos construyendo sobre un piso sólido que tenemos que seguir cuidando, donde Paraguay nuevamente este año, porque ya el año pasado fue el país que más creció en Sudamérica, este año de vuelta va a ser de un enorme crecimiento, pero el crecimiento económico por sí solo, que es una condición necesaria, pero no es suficiente, no es solamente quedarnos con que crezcamos, que haya, no, tenemos que mantener eso, pero ahora tenemos que hacer algo más. Y ese algo más parte de estas experiencias, de incorporar el conocimiento de lo que ha hecho Taiwán, de lo que ha hecho Estados Unidos en sus 50 estados, de lo que estamos aprendiendo nosotros mismos en nuestro proceso de formación, de capacitación, el trabajo que hace el Ministerio de Educación, la educación dual, los colegios técnicos, entre paréntesis. Nos enteramos hace unos días con el ministro de Educación que el Colegio Técnico Nacional, en una competencia a nivel mundial, habían calificado para ir a competir en una competencia de química, donde había 3 alumnos del Colegio Nacional Técnico y solamente un alumno de un colegio privado en el Paraguay. Y nos estamos dando cuenta, ¿qué está pasando en el Colegio Nacional Técnico? Ahí está habiendo una revolución impresionante, como estamos viendo en universidades públicas, que hoy están generando cambios enormes en el acceso a la educación, no solamente la cantidad, sino la calidad. El trabajo que hace el SNPP, SINAFOCAL, que sabemos que tenemos que enfocarnos más en el acceso al empleo y menos en cuántos cursos hacemos. Eso es lo que busca este centro de desarrollo empresarial. Porque no hay mérito en otorgar capacitaciones si esas capacitaciones no representan el acceso a un trabajo. Entonces el abordaje es un abordaje mucho más amplio. Y en estos 25 años hemos hecho grandes avances. Hace 25 años yo estudié el caso del Banco Nacional de Fomento, un banco que estaba quebrado, que era un problema para el sistema financiero paraguayo. Y hoy, 25 años después, es uno de los bancos más grandes que hay en Paraguay. Es el tercer banco que más dinero gana. La pregunta que yo le hago al presidente, y él sabe, con cariño, Juan Manuel es un gran profesional y está haciendo un gran trabajo, pero la pregunta es cuántos créditos a las pymes le está dando el Banco Nacional de Fomento. ¿Verdad, Luis? Luis Tabela, párate un poco para que te vean, Luis. Luis es alguien que viene evangelizando desde el sector privado. Irrumpió hace unos años como vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya. Le dijo, señores, mientras ustedes hablan, las grandes empresas, quienes mueven la economía del Paraguay son las pymes. ¿Y dónde está la representación de las pymes? Y Luis ha hecho un gran trabajo y ha impulsado, yo diría, todas las leyes de apoyo a las pymes. Pero el proceso de aprendizaje, nosotros creemos que tenemos que ya educarle a las pymes. No, nosotros tenemos que ya aprender de las pymes. Nosotros que recibimos nuestro salario todos los meses, sin importar si hay ventas, si no hay ventas, si hay pandemia, si no hay pandemia, nosotros tenemos que aprender de esa barrera que hablaba Javier, que es una barrera mental que tiene el competidor de maratón a los 12 kilómetros, una pared que les para a los corredores. Pero aquel que derriba esa muralla llega a la gloria. Aquel que cruza esa barrera, que es la que nosotros hoy tenemos que derribar, la barrera de la burocracia. Yo le pedí a Javier que abandone el sector privado, nunca en su vida había trabajado en el sector público, y yo le dije, ayúdame a derribar la burocracia, que haya más empleo, que haya más trabajo, que haya más pymes, que no tengan más que cerrar su negocio, que todos los días se genere, porque así como hoy vemos el ejemplo de Taiwán,
que nosotros vemos grandes empresas de alta tecnología. Taiwán domina el mundo en la producción del artículo tecnológico más importante que mueve a toda la tecnología, los semiconductores, los microchips. Y hay otros países que son ricos, y hay otros países, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque Taiwán entendió que el cambio es un cambio cultural, es la interconexión de todos los engranajes, de todos los eslabones. Del que está al lado mío no es mi competidor, es mi compañero. Y eso es lo que yo estoy haciendo dentro del gabinete. Cada una de las instituciones depende del éxito de la otra. El presidente de la ANDE tiene que vender energía, pero para eso tiene que haber una industria que funcione, que tenga mercado. Y esa industria necesita trámites que muchas veces la burocracia le saca de mercado. Y cuando consigue resolver todos los trámites, necesita crédito. Porque la industria no se desarrolla si no es con el crédito a largo plazo. Y ahí entra una herramienta que tiene el Banco Nacional de Fomento. Y cuando la industria consiguió el crédito, tiene que salir a contratar. Y ahí entra el trabajo del Ministerio de Salud, que tiene que tener jóvenes sanos para que vayan a la escuela a aprender. Y cuando terminaron la escuela y quieren hacer una carrera técnica, que el SNPP le dé una formación para que pueda entrar dentro de esa industria. Esto es lo que busca este Centro de Desarrollo Empresarial. Juntarnos, hacer un cambio cultural. Entonces les pido que hagamos este compromiso entre todos y reconozcamos quienes estamos acá somos unos privilegiados y tenemos la obligación de salir a trabajar por aquellos que no tienen esta oportunidad, y tenemos la oportunidad. Mi compromiso es generar 500.000 empleos, y Landy Torres, fiel a lo que es él, una persona osada, una persona arriesgada, me dijo: si yo me pongo a pensar en la población del Alto Paraná, que son 12% de la población total, es acá. Y uno tendría que decir, y bueno, Landy, la verdad que si se compromete con 60.000, hacemos una distribución estadísticamente exacta para el Alto Paraná, pero él dobló la apuesta. Él dijo: yo voy a generar 100.000 empleos acá en el Alto Paraná, y te felicito, Landy. Porque este departamento no es un departamento más. Claro que todos los departamentos son importantes, 17 departamentos con diferentes particularidades, pero este departamento está al lado de la 9ª economía más grande del mundo. Este departamento tiene la represa más grande del mundo. Entonces no puede ser suficiente ser el pulmón económico del Paraguay, no es suficiente eso. Es el pulmón económico del mundo. Tenemos que hacer que esta región, que el Alto Paraná, y ojalá esto pueda expandirse a otros departamentos, sea el inicio de ese cambio cultural que tenemos los paraguayos, para que podamos decir, así como Estados Unidos hoy es una nación próspera, así como Taiwán hoy es una nación próspera, que podamos mostrar al Paraguay como un caso de éxito a nivel mundial, como una nación próspera, desarrollada. Muchísimas gracias y muchas felicidades.